Para ello, bueno, ya nos creamos la carpeta dentro del proyecto de infraestructura y sobre esa carpeta vamos a añadir un nuevo elemento. Ese nuevo elemento va a ser un Ado.NET Entity Data Model, ¿vale? Porque nos basaremos en el Entity Framework. Entonces seleccionamos este elemento y le vamos a poner el mismo nombre que la solución. Proyecto prueba. Y lo añadimos. A continuación nos está preguntando si queremos basar ese acceso a datos, ese modelo de objetos, ya sobre una base de datos existente o crear desde cero. Diremos crear desde cero, ¿vale? Y aquí tendríamos el diseñador de nuestro modelo de objetos, ¿vale? Bien, el proyecto que vamos a desarrollar, a modo de ejemplo, va a consistir en una aplicación web que permita gestionar entrevistas de personal. Para ello necesitaremos un modelo en el que podamos persistir la información del entrevistado, la fecha, hora y su DNI, y la información posterior de si finalmente asistió esta persona a la entrevista y qué valoración le daríamos. ¿Vale? Entonces, basándonos, digamos, en este proyecto de ejemplo, pues vamos a crear nuestro modelo de objetos. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la pestaña de servidor. Vemos que aquí ahora mismo no aparece, entonces vamos a View, Server Explorer. Bien, y aquí tenemos, pues bueno, las conexiones que ya tenemos de otros proyectos que hayamos desarrollado, los servidores a los que tenemos acceso desde nuestro equipo, SharePoint, Azure, etcétera. Bien, como vamos a empezar el modelo desde cero, pues vamos a crear una nueva conexión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, desde el Toolbox, empezar a añadir entidades. Bien, esas entidades después se van a transformar en tablas en base de datos. Entonces, este sería un objeto. Este objeto, por ejemplo, va a ser entrevista, ¿vale? Que después se creará una tabla también llamada entrevista, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades o columnas va a tener esta tabla o este objeto? Bien, pues va a tener una primary key, que va a ser id entrevista, que será de tipo entero, de 32 bits. Bien, además vemos que ya está como primary key. Vamos a seguir añadiendo propiedades, elementos. Bien, entonces, por ejemplo, hemos dicho también la fecha. La fecha vamos a decirle que es de tipo datetime. Aquí, porque nos va a interesar tanto la fecha como la hora. Seguimos añadiendo el resto de elementos, por ejemplo, nombre, apellidos, el DNI. Vamos a crear también una bandera que informe si asiste o no asiste. Y otro de valoración. Bien, ahora vamos a ir asignándole los tipos a cada uno de estos elementos. Fecha ya lo habíamos asignado. Nombre que lo vamos a poner de tipo string, pero vamos a limitarlo. Vamos a ver, aquí. Vamos a limitarlo a 50, por ejemplo. Los apellidos también. Vamos a poner 100. El DNI lo vamos a poner a 9. Asiste lo vamos a cambiar a un small int, que sería un int16. Valoración también va a ser de tipo int16. Bien, pues ya tendríamos nuestro objeto entrevista, que tiene esta serie de propiedades y que después se va a transformar en base de datos como una tabla con la misma estructura. Bien, vamos a guardar. Si pulsamos sobre el fondo, botón derecho, Generate Database from Model, lo que vamos a hacer con esta opción es que nos va a crear los scripts de creación de este modelo de objetos como tablas en base de datos. Entonces pulsamos, le decimos que nueva conexión, el nombre del servidor, pues localhost, porque el servidor de base de datos está en nuestro propio equipo. El tipo de autenticación va a ser de tipo Windows y el nombre de la base de datos pues lo vamos a llamar BD entrevistas, por ejemplo. Y OK. Dice que no existe, que si queremos crearla, pues sí. Perfecto. Siguiente.
Y ahora veréis, bueno, pues lo que os comentaba. Se acaba de generar de forma automática los scripts que van a hacer, por una parte, crearnos la tabla, que como veis se corresponde precisamente con el objeto que hemos creado en el diseñador. A continuación le asignan la primary key. Y bueno, aquí acaba el script porque realmente no tiene información, no hay más tabla ni nada más. ¿Vale? Entonces le decimos que finish. Nos lo carga directamente aquí para que lo podamos ejecutar y lanzar sobre base de datos. Con lo cual pulsamos ahora aquí, ejecutar. Este es el nombre de mi servidor. Conecto y perfecto. Nos está informando de que ha sido lanzado correctamente. Entonces, bueno, esta pestaña ya la podemos cerrar. Nos quedamos de nuevo con esta vista del diseñador en la que vemos que, bueno, sigue apareciendo nuestro objeto que hemos creado previamente. ¿Vale? Y ahora importante, si os fijáis en la parte derecha de la pantalla, veis que ahí aparecen 3 pestañas, que son las que vienen por defecto en Visual Studio si no se configura de otra forma. La primera pestaña es el explorador de la solución, donde veis los distintos proyectos, como veíamos al principio. La siguiente pestaña es la de Team Explorer, es lo que nos permite conectarnos a un repositorio de código fuente, como puede ser Team Foundation Server, o Git, o Subversion, o similar. ¿Vale? De esta forma pues vamos a poder trabajar en equipo. Y otra pestaña que es el modelo. El modelo, precisamente lo que estamos empezando a crear aquí, pues tenemos aquí su representación tanto a nivel de objetos como a nivel de base de datos. Por una parte, pues bueno, aquí directamente en Entity Types nos va a aparecer precisamente el que acabamos de crear, con toda su estructura de propiedades, ¿vale? Con los distintos tipos y demás. Y pulsando sobre el botón derecho podemos verlo en el diagrama. El diagrama sería el diseñador, ¿vale? Cuando tenemos proyectos con muchos objetos, pues es importante este dato porque se nos puede complicar el encontrar nuestro objeto en el diagrama. Bien, pues una vez que lo tenemos creado, repito, lo tenemos creado tanto a nivel de objeto como a nivel de base de datos. De hecho, si nos vamos, aquí tengo abierto el SQL Server. Ahora mismo aquí no me aparece esta base de datos de entrevista. Voy a actualizar. Y si veis, aquí está. Se acaba de crear desde el Visual Studio. Y entre las tablas está esta entrevista. Como veis, le he añadido al final set, ¿vale? Esto es, bueno, un añadido que se le hace desde Visual Studio para diferenciar lo que es el objeto de lo que es la tabla en sí de base de datos. Y si hacemos un simple select, use entrevistas para cambiar a esta base de datos. Vale, pues veis que efectivamente pues una tabla con cada uno de esos campos, y si vemos el tipo de cada una de esas columnas, pues veréis que efectivamente se corresponde con los tipos de datos que le hemos asignado desde Visual Studio. Bien, volvemos entonces a Visual Studio. Ya tenemos por aquí nuestro objeto, cerramos esta pestaña y ahora nos ponemos aquí a crear nuestro proyecto web, que va a ser la capa visual, la capa de presentación a la que va a acceder el usuario cuando navegue por nuestra aplicación web. Bien, como veis, bueno, ya tenemos creadas las 3 capas. Tenemos el proyecto lógica de negocio e infraestructura, tenemos la capa de presentación y tenemos la capa de acceso a datos, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a pintar la parte visual. Para ello nos vamos a apoyar en JavaScript, bueno, jQuery, y vamos a hacer uso también del framework Bootstrap. Pues entonces vamos a empezar añadiendo las carpetas para organizar bien nuestro proyecto. Crearemos una que sea para los scripts, JS por ejemplo. Aquí vamos a añadir jQuery, nos lo descargamos directamente. Bien, vamos a ver. Versión 1.11.1 y nos descargamos la versión comprimida. Bien. Vamos a ver. Esto está aquí en documentos. Visual Studio 2013. Proyectos, proyecto prueba, web,
JS y lo guardamos. Vamos a hacer lo mismo con Bootstrap. Nos descargamos directamente la versión de producción. Aquí vemos que ya se ha descargado. Lo descomprimimos. Y lo copiamos a nuestra carpeta de proyecto. Perdón, vamos a sacarlo fuera, que contiene también hojas de estilo y demás. Bien, pues una vez que lo tenemos pegado en nuestra carpeta de la solución, nos vamos a Visual Studio y ahora aquí sobre el proyecto web vamos a pulsar sobre este icono, que es que nos muestre todos los archivos, incluyendo los que actualmente no están incluidos en el proyecto. Veis que nos aparece aquí la carpeta de Bootstrap, botón derecho, incluir en el proyecto, y hacemos exactamente lo mismo con el JS de jQuery. Perfecto, volvemos a pulsarle sobre el icono para que vuelva a ocultarnos los archivos que no están en nuestro proyecto. Esto lo cerramos por aquí. Bien, como veis hay un archivo que se llama webconfig, que es donde vamos a configurar los distintos parámetros que nos va a permitir acceder a bases de datos, nos va a permitir pues, configurar determinados parámetros que sean constantes en nuestro proyecto, etcétera. Ahora mismo que no hemos todavía añadido ningún archivo, ningún manejador ni nada, pues vemos que básicamente pues, lo único que trae es la configuración de que necesita el framework 4.5 para funcionar y y que está indicando que puede ser depurado. Bien, vamos a añadir a nuestro proyecto web un nuevo elemento. Va a ser de tipo master template. Bien, ¿qué es una página maestra? Pues va a ser una página que vamos a utilizar como plantilla del resto de subpáginas de nuestro portal, de nuestra aplicación. ¿Vale? Va a ser una plantilla que se va a aplicar a cada una de esas otras páginas que vamos a ir añadiendo. En esta página principal, pues lo habitual es poner pues, el menú principal, el logo, el pie de página, etcétera, que son aquellos componentes, aquellos controles que se van a mantener estáticos durante la navegación por toda la plataforma. Bien, pues entonces seleccionamos Webform Master Page, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, página principal. Vale. Como veis, bueno, añade el etiquetado propio de un HTML básico. Lo único que añade es una directiva que le está indicando, bueno, pues que se trata de una página en ASPX, o sea, en ASP.NET, que va a utilizar un code behind en C#, ¿vale? Y este es el namespace, digamos, del proyecto web. Bien, pues aquí configuraríamos las distintas etiquetas como si fuera cualquier otro HTML, el título, las metas para posicionamiento de descripción, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, yendo más específicamente a lo que sería el desarrollo de un proyecto en .NET, pues vamos a seguir añadiendo aquí la referencia de JavaScript, en este caso de jQuery, ¿vale? Vamos a añadir también la referencia de Bootstrap. Entonces directamente añadiremos aquí. Añadiremos también la referencia del CSS, que son los estilos que se va a aplicar a los distintos elementos que vamos a ir utilizando en la parte visual de nuestra aplicación. Vamos a ir guardando. Perfecto. Bien, dentro del body, del cuerpo, digamos, de nuestra plantilla, nos encontramos con que hay un content placeholder, ¿vale? Este etiquetado lo que nos está diciendo es que aquí justo es donde se va a maquetar visualmente las subpáginas que hereden la página principal, esta plantilla, ¿vale? Es decir, que si nosotros ahora vamos a añadir, que de hecho vamos a hacerlo ya para ver el ejemplo, sobre nuestro propio proyecto web, botón derecho, añadir nuevo elemento, seleccionamos ahora que es un webform básico, es decir, que no es una plantilla, ¿vale? Entonces, vamos a ver, webform,
Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Nos da dos opciones. Uno sería el webform básico, que sería una página web en .NET básica, que no se basa en una plantilla para su maquetación visual, ¿vale? Y sin embargo hay otra opción, que sería eso, utilizar una página principal, una plantilla para esa maquetación. Bien, pues esta es la opción que vamos a elegir. Entonces le ponemos nombre, por ejemplo, gestión entrevistas, ¿vale? .spx y añadimos. Ahora nos pide que seleccionemos la plantilla de página maestra. Esta es la que precisamente añadimos antes, así que la seleccionamos y le damos OK. Bien, pues esta sería nuestra página gestionentrevistas.spx, ¿vale? Como veis, pues hay dos etiquetas básicas. La primera sería la correspondiente a la head, ¿vale? Que es la que se maquetaría en la parte de la plantilla aquí. Justo lo que pongamos nosotros en esta parte aparecería finalmente maquetado aquí, en la página principal. Aquí es como se compilaría. Y esta etiqueta lo que nos va a indicar es que el contenido que pongamos nosotros aquí es el que va a aparecer en esta parte, en el body de la página principal. Bien, volvemos entonces a nuestro apartado en concreto de gestión de entrevistas. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un simple hola. Guardamos todo. Esto lo dejamos tal cual. Y ahora fijaros, vamos a hacer algo que para que podamos publicar, digamos, nuestro proyecto. Y es que a nuestra solución le hemos ido añadiendo proyectos, en concreto dos. El de la lógica de negocio, que es infraestructura, y el de la capa de presentación, que es la parte web. Bien, como veis, aparece en negrita el proyecto de infraestructura. Esto quiere decir que ahora mismo el proyecto por defecto dentro de nuestra solución es este. Por lo que si nosotros le damos directamente a Start, nos va a decir que no puede iniciar con un proyecto de tipo Class Library. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues seleccionamos nuestro proyecto web, botón derecho y marcamos como Set as Startup Project, es decir, indicar que es nuestro proyecto de inicio. Bien.